Por eso ganan lo que ganan y por eso se les paga lo que se les paga. Claro. Para que en el proceso electoral hagan lo que tienen que hacer. Han transcurrido 7 días y simple y sencillamente no están haciendo nada. Los espectaculares siguen, los mensajes, lo que está circulando en redes sociales en contra de la candidata, pues no se le ha puesto un freno cuando lo que se están divulgando son noticias falsas y están enrareciendo el clima político de la próxima elección. A este personaje que ha sido un opositor prácticamente de la 4T en el estado de Morelos. Porque esto que menciono del intercambio de opiniones que hubo con la Secretaría de Movilidad y Transportes, pues más que una investigación como tal, parecía un tema mediático, ¿no? Político, ¿no? De rivalidad política, que no concluyó. Y al hoy, final de cuentas así fue, la ¿no? cobija de Morena lo alcanza a cubrir. Porque de repente se cruzan de brazos y dicen, no, pues ahí se va a perder entre 500 diputados. No, no se pierden. O sea, los líderes están ahí, son muy claros. Y si realmente tuviéramos esos diputados en el estado de Morelos que se paren en la tribuna, que hagan buenos discursos, que presenten iniciativas de las que tanto necesitamos en la entidad, pues otra cosa sería, ¿no? Eso creo que desafortunadamente pues nos han quedado mucho a deber. Hay diputados que ni sabemos de repente que eran diputados, ¿no? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar atentos a esta nueva emisión de Panorama 360. Un gusto que nos acompañen y, como siempre, también un gusto y un placer presentar a quienes integran también esta mesa de opinión. Doctora Michelle Onofre. Doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue y pues ya listos con los temas también de la semana. Doctora, muchas gracias, bienvenida. Qué bueno verla por acá. Y Pedro Tonantzin. Muchas gracias y por supuesto agradecer a quienes hacen el favor de opinar y también de compartir este programa. Muchas gracias, escuchamos muy atentos todo lo que nos han dicho. Ha habido reacciones respecto a varias cuestiones que se han discutido en esta mesa. Claro, es cada vez más frecuente escuchar los comentarios y las reacciones de quienes, como dice Pedro, nos hacen el favor de estar atentas y atentos a las opiniones, a los comentarios que se hacen en esta mesa de Panorama 360. Y bueno, hay dos temas hoy, me parece importantes que podemos tocar, uno local, uno nacional que tiene que ver con la marcha, pero el local, si están de acuerdo, es esta pues ya designación. Finalmente los tiempos van concretándose, van llegando, los plazos van venciendo y pues hoy ya Morena ha definido, Morena dice sus precandidatos o preseleccionados, ¿no?, a diputaciones federales y pues no sé, para mencionarlos, en el Distrito 1 por Cuernavaca, Sandra Anaya, en el Distrito 2 que es Jutepec, Ariadna Barrera, en el Distrito 3 por Cuautla, que tardó un momento más en definirse, pero que ya se definió, Isaac Pimentel, en el Distrito 4, Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, y en el Distrito 5, Agustín Alonso Gutiérrez. ¿Qué decir ante estos nombres y ante estas designaciones? Pues primero que hay mucho pragmatismo, desde luego, en el morenismo aquí en la entidad, ¿no? Al final, pues, están actuando en una coalición, entonces, pues, por eso estamos viendo perfiles diversificados, ¿no? Perfiles que a lo mejor, pues, no necesariamente han estado siempre en el Movimiento de Regeneración Nacional. Claro. Hay que decir también que es un partido nuevo, ¿no? Su fundación, pues, es de 2011, prácticamente como partido de 2014, y sí hay personas que han transitado por la izquierda ya durante varios años y que entonces, pues, han tenido cabida, pero también hay muchos otros que pues están en el marco de esta alianza y de ir formando números. Yo creo que no podemos perder de vista que la principal tarea que tiene Claudia Sheinbaum hoy no es solamente ganar, sino ganar el Congreso de la Unión, ¿no? Y así ya están destinados todos los esfuerzos. Entonces, creo que eso es lo que ha dado cabida a que de repente pues hay algunos personajes que no necesariamente estarían tan identificados con el movimiento, pero al momento en el que se abren coalición y entonces tienes que pensar en un impresentable Partido Verde Ecologista, o en el caso del estado de Morelos, ¿no?, a lo mejor con otros partidos que también se unen al tener además tantos en nuestra entidad como es Nueva Alianza, y entonces pues por eso pues estamos viendo la incorporación de este tipo de perfiles, ¿no?, que no son necesariamente del partido Guinda. Me parece también que se sale en este momento y eso deja fuera a muchos otros actores políticos, porque hay bastantes que están todavía levantando la mano por los municipios, entonces pues los espacios se están acabando, ¿no? Estamos a 2 semanas prácticamente de que inicien las campañas y esto pues ya deja ver quiénes podrían ser los más cercanos, los más afines, los que realmente vayan a ir con Claudia Sheinbaum en torno a ese plan C y a todo lo que tiene proyectado. Un pragmatismo, incluso yo podría decir peligroso en algún punto,
Y no solamente en este momento de las designaciones de las diputaciones federales. En momentos anteriores hemos hablado de pues, el pragmatismo de Morena y también del Frente y ahora también de Movimiento Ciudadano, ¿no? Con los perfiles que está seleccionando. Pero, Pedro, incorporar en las filas pues, de Morena, al final de cuentas, porque es la marca que cubre toda la coalición, a alguien como Agustín Alonso, defensor del fiscal Uriel Carmona, crítico o adversario político, más allá de lo administrativo de Cuauhtémoc Blanco, insisto, defensor de Uriel Carmona, a quien la candidata a la que ahora apoyan para integrar este Congreso presidencial, ¿no? Claudia Sheinbaum, pues tienen puntos de vista completamente distintos respecto a la participación del fiscal morelense Uriel Carmona en un delito. De entrada, yo lo que diría es que nos dejan claro que no hubo ningún tipo de proceso interno democrático al interior de Morena, que se trata de una designación, de un dedazo que evidentemente pasa por encima incluso de lo que en algún momento estuvo la propia candidata Claudia Sheinbaum, bueno, pues criticando respecto al Congreso del Estado de Morelos, esta férrea defensa del fiscal Uriel Carmona por parte de unos legisladores. ¿Quién era el orquestador de la defensa de Uriel Carmona al interior del Congreso del Estado? Agustín Alonso. Y Agustín Alonso hoy es el candidato a diputado federal por el distrito, me parece que es el quinto, perdón si me Sí, el equivoco. quinto Yautepec. Es Con Yautepec, cabecera en Yautepec. con ¿no? cabecera en Yautepec, que ahora él es el designado. Me parece que esto habla de una incongruencia por parte de la dirigencia de Mario Delgado. Y, por supuesto, habrá que dar muchas explicaciones. Primero, poner sobre la mesa, efectivamente, esta férrea defensa que no es otra cosa más que proteger una red de corrupción al interior de la Fiscalía del Estado de Morelos y una red de corrupción que abarca el Poder Judicial del Estado de Morelos y otras instancias en las que un grupo político en el Estado de Morelos se ha enquistado para desde ahí poder proteger y dar impunidad a muchas personas. Segundo, y yo creo que lo más grave, es esta campaña que le está doliendo muchísimo al presidente, que le está afectando en los números y que es la de narcopresidente, narcocandidato. Y que al no tener claridad o tener transparencia sobre la elección de sus candidatos, yo diría mucho cuidado, porque hay muchos señalamientos aquí en el estado de Morelos, del propio gobernador, de las autoridades de seguridad incluso, que desde el Congreso, las comparecencias que han hecho, frente a ellos les han dicho, ustedes están involucrados en la narcopolítica. Y es un tema que ya se nos ha olvidado, pero ha habido señalamientos severos y fotografías que se han filtrado sobre la narcopolítica en el estado de Morelos. Y creo que ahí deja mucho que desear esta lista, coincide mucho con lo que estamos viendo, con esta crítica que se le está haciendo a Morena y que le está doliendo muchísimo a los morenos y al presidente y que les está afectando en los números, diría yo incluso, que es el asunto de la narcopolítica, porque si lo que van a presentar es candidatos que ellos mismos han estado acusando de estar involucrados en cuestiones ilícitas, pues me parece que esto habla de que efectivamente, lejos de estar preocupados por cambiar la política o el sesgo que hay de personajes involucrados de la política con el crimen organizado, bueno, pues habría que ver ahí ellos qué es lo que van a hacer al respecto. Yo insisto, Mario Delgado tiene que dar muchas explicaciones respecto a esta primera lista, que no, insisto, es una de otras que tienen que pasar. Tiene que pasar la de los alcaldes y también Los diputados locales. creo que incluso deja a sus propios aliados con muchas dudas. A Tania Valentina la dejan fuera justamente porque por su cercanía con el fiscal, a la propia, bueno, hoy candidata del frente opositor, a Lucía Mesa la dejan fuera de Morena por este mismo tema y bueno, pues ahora resulta que el principal orquestador de toda esta defensa es el que resulta electo candidato a una diputación federal. Yo creo que ahí también pues hay un tema de números. Me parece que Morena pues está verificando en cada una de las zonas cómo se encuentran estos perfiles. Se supone que a ellos sí les mostraron las encuestas y sobre todo pues qué tan rentables es cada uno de estos para los diferentes distritos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ariadna Barrera, que pues se pensaba incluso que podía contender por la presidencia municipal de Jiutepec, pues es una persona que ha trabajado bien esa zona, ¿no?
que tenía Pero que no le dar dan como los números. ese tránsito Ariadna no le dan los natural. números para ganar la alcaldía de Jiutepec y yo creo que en resguardo a eso le dan la Diputación Federal. Ahora, Agustín Alonso, el candidato que le pusieras enfrente, siglado por Morena, le gana. Lo que pasa es que ahí lo que ellos refieren es que las cifras de Agustín Alonso están en el 62% de aceptación en su distrito, incluso más alto que el mismo Juan Ángel Flores, que pues es también rey de su distrito, pero que aparece con 58. Entonces, ahí a lo mejor en el balance Si que nos hicieron, vamos a la les pasada pareció elección, rentable, ¿no? vemos que la candidata que iba por RCP, por un partido que no nuevo, que no tiene una gran estructura, pues prácticamente estuvo a punto de ganarle. O sea, a mí me parece que esto de la rentabilidad política, el discurso de la rentabilidad política en el caso de Yautepec, no funciona, no opera, no es real, y lo que sí es que esta familia que representa un cacicazgo que ha durado más de 20 años en el municipio de Yautepec, lo que hizo es protegerse que no tuviera un candidato siglado por un partido muy importante frente a él y de esta manera prácticamente allanar la elección. Pero mira, al final yo creo que pues entre ellos mismos pues sí existen las negociaciones, ¿no? Tan es así que a lo mejor los vimos compitiendo, me imagino que te refieres a Melissa Montes de Oca, y hoy la vamos a ver compitiendo también con las siglas de Morena, igual que Agustín Alonso, ¿no? Seguramente los vamos a ver hasta en el mismo templete, igual que a su papá, que también pues va a buscar la reelección, ¿no? Entonces, pues vaya, entremos claro que pues se ponen de acuerdo y ahora pues todos están prácticamente en el mismo partido. Lo que sí me parece también importante es que si hay diputados que no fueron productivos, y yo creo que ese es el caso del Distrito 1, pues entonces no puedan darles continuidad, ¿no? Del Distrito 1... Jorge Toledo, me parece que fue un diputado muy gris, estaba buscando reelegirse, no aparece en la lista, no cambian ahora, van con Sandra Naya, que pues también se formó, ¿no? Desde la gubernatura, no se dieron los resultados, no se dieron los números de acuerdo con las mismas encuestas y bueno, pues ahora va a contender entonces en ese que quizá pues sea una de las más competitivas. Competidas, ¿no? Pensando en el frente, en que pues Cuernavaca se pueda mover mucho más hacia la derecha con el Partido Acción Nacional, lo mismo pues pensando a lo mejor en el mismo ayuntamiento que hasta el momento sostienen, y que pues sí tiene que haber una gran candidatura en el caso de Morena en ese primer distrito, ¿no? Pensándolo como Pues ya que más hablas de competido. cosas buenas, también hay que decir que de esta lista hay que destacar que uno de los personajes que me parece a mí tiene la capacidad, dicen que para hacer política en Morelos hay que tener un poco de tecorral, que es prácticamente saber cómo funcionan las cosas abajo, a nivel de piso, y un poquito de este glamour, de saber entender cómo funciona la política nacional, y por nuestra cercanía justamente con la Ciudad de México. Yo creo que un personaje que entiende esos dos mundos, tanto el pie tierra y que entiende perfectamente, bueno, y tiene muy buenas relaciones incluso en el ámbito federal, sería Juan Ángel Flores. Me parece que lo colocan en una posición en la que le puede sacar mucho provecho, tiene las tablas como para poder estar presente en la política nacional y, por supuesto, no descuidar en el caso de Jojutla, que aquí yo diría, él ha hecho mucha política en Jojutla, tiene un grupo político, no es una familia, hay una gran diferencia, es un grupo político que funciona en Jojutla, Claro. pero no es una familia la que está al frente de este grupo político. Me parece que esas expresiones son las que en algún momento te hacen pensar que hay un proyecto, que tienen un proyecto y que tienen un objetivo. Cuando es una familia, bueno, lo que te queda claro es que son los intereses de una familia los que se protegen. Bien por la aparición en esta lista de Juan Ángel Flores Bustamante, me parece que habrá que esperar en el caso de Sandra Naya que efectivamente, bueno, pues más allá de lo que pudo haber hecho como secretaria administrativa, que no deja mucho, ¿no? Al final de cuentas lo que administra es la parte interna, las negociaciones con el sindicato, los trabajadores, en fin, algo que no tiene a veces mucho interés de la ciudadanía. Yo he visto notas periodísticas en el caso de los medios locales que hablan mucho de los sindicatos, pero ¿a quién le importa? La gente no le importa lo que gane o pierda un sindicato. Al final de cuentas lo que les interesa a ellos es el agua, es su calle, es que funcionen las cosas, que los impuestos que pagan se vean reflejados en servicios para ellos. Yo creo que la posición en la que estuvo no fue tan importante como para que ella pudiera generar una empatía con la sociedad. En la Diputación espero, bueno, pues que
pueda desarrollar esa habilidad de poder conservar el distrito para empezar, ganarlo y conservarlo y poder hacer un papel destacado en el ámbito federal. La Cámara de Diputados puede ser, si tienes una línea discursiva interesante, si tienes un objetivo, una causa que defender, yo creo que es el espacio ideal para hacerlo, tener el foro de la Cámara de Diputados. Habrá que esperar. Eso es muy importante, porque de repente se cruzan de brazos y dicen, no, pues ahí se va a perder entre 500 diputados. No, no se pierden. O sea, los líderes están ahí, son muy claros. Y si realmente tuviéramos esos diputados en el estado de Morelos que se paren en la tribuna, que hagan buenos discursos, que presenten iniciativas de las que tanto necesitamos en la entidad, pues otra cosa sería, ¿no? Eso creo que desafortunadamente pues nos han quedado mucho a deber. Hay diputados que ni sabemos de repente que eran diputados, ¿no? Y creo que el factor también de unidad, de mandar un mensaje en donde pues vamos a trabajar todos juntos, es muy importante. Desde quien va a encabezar los esfuerzos rumbo a la gubernatura, ¿no? Los senadores, que pues también era muy claro ya el tema de Víctor Mercado, no así el de Juanita Guerra, ¿no? Que se sube entonces en la segunda posición. Esta fórmula pues muy probablemente sea la que alcance los más altos números y los dos vayan al Senado, pero sí, ya después se tendrá que ir partiendo en cada uno de los distritos, ¿no? Y si la apuesta está ahí, entonces pues sí tendrán que caminar todos en el mismo sentido. Ahí va a ser lo interesante para saber si el compromiso que se está asumiendo previo a las campañas y previo a los resultados de la elección, pues realmente se va a traducir en un acompañamiento a Claudia en caso de que pues termine siendo la favorecida por la elección, ¿no? Justo esto, yo agregaría además a este perfil, Pedro, que señalas a Juan Ángel, coincido en que, bueno, creo que en esta mesa hemos coincidido del trabajo que ha hecho Juan Ángel en Cojutla, ¿no? Y cómo ha resaltado, incluso algunas encuestas lo colocan no solamente en Morelos, sino algunas a nivel nacional como de los mejores alcaldes en el país. Me parece que ahí es indudable. Pero también, por ejemplo, Víctor Mercado, hemos platicado con él cuando estaba en la competencia por la candidatura de Morena para la gubernatura, y él nos platicaba en corto, ¿no? De algunas ideas que tenía desde su punto de vista empresarial, ¿no? Para atraer a Morelos, inversiones, proyectos. Yo creo que también esta ficha o esta posición, o sea, tener un empresario representando a Morelos en el Senado, también debe ser algo muy positivo, ¿no? Y por supuesto veremos con el tiempo los resultados de todos los y solamente para rememorar lo que decía la doctora, me parece que en el caso de Juanita Guerra fue 6 años presidenta de la Comisión de Seguridad. Y nada. Ve a Cuautla, ve qué está pasando en Cuautla. Yo creo que el gran problema de los legisladores es que no entienden para qué sirve el Congreso. En el caso muy puntual del Congreso de Morelos, no vamos a referir al Congreso Federal, pudieron haber llevado el tema al Congreso Federal, no lo hicieron. Pero en el caso del Congreso de Morelos... ¿El tema del fiscal? El tema de Cuautla y de cómo está funcionando la seguridad en Cuautla y en cualquier municipio en donde haya una alerta sobre lo que está ocurriendo, el órgano de control constitucional es el Congreso. Y dejarían de estar pues en el lado de la politiquería de pronto mandando exhortos y demás, que se encarguen de bajar recursos. Eso es lo que se requiere aquí en el Estado. Pero ellos tienen la facultad constitucional de mandar a llamar al secretario de Seguridad Pública del Estado, comisionado hoy como se le diga, y al secretario de Seguridad del municipio de Cuautla, sentarlos a los dos frente al Congreso del Estado y pedirles una explicación de lo que está ocurriendo. Sentar al presidente municipal, que es el que tiene la facultad constitucional de la seguridad en el municipio de Cuautla, y preguntarle qué es lo que está haciendo y cómo se está gastando el dinero. ¿Qué pasa? No lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Siendo ellos el órgano de control constitucional en las leyes. O sea, no entiendo. ¿Por qué no asumen esa responsabilidad que tienen? A mí me parece que efectivamente lo que pasa con los diputados es que no logran entender qué están haciendo ahí. Lo primero que... De pronto sienten que es una beca, ¿no? No, y lo primero que ahí sí indiscutiblemente van y pelean. No, y ahora con lo de la reelección, con más razón, ¿eh? O sea, pudiéndose quedar 6 años muy tranquilamente en el Congreso. Así es como pues nos hemos acostumbrado prácticamente a ver transitar a todos los diputados. ¿De cuánto pasamos? De 300 millones, hoy casi 600, 700 millones de pesos que se invierten en el Congreso del Estado. Con menos diputados de los que tenían. Con menos diputados, que supuestamente los iban a reducir justamente para que hubiese un ahorro. No ocurre. Gastan una gran cantidad de dinero para un órgano constitucional que no nos sirve absolutamente de nada. El problema no es lo que está en la ley, el problema es que quienes están ahí para cumplirla no lo hacen
y no están cumpliendo con su principal papel. Justo eso iba a comentar, Pedro, porque en esta foto que publicaron de Unidad en Morena, en un extremo aparece Víctor Mercado, en el otro aparece Agustín Alonso, y lo que quiero comentar es que recordarán cuando en esta diferencia de opiniones entre el Ejecutivo y el Legislativo, Agustín Alonso encabezó una conferencia de prensa donde dijo que iban a revisar qué pasaba con los recursos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en un discurso más bien ofreció combativo, ir ¿no? al Congreso y dar explicación puntual de en qué se invertía cada peso. Y hoy, digo, y lo acusó y le preguntamos en esa conferencia qué pruebas tenía y dijo, no, es que vamos a esperar una investigación, ¿no? Y al final estaba haciendo acusaciones a Agustín Alonso en esa conferencia de prensa sin haber hecho una investigación que hasta el momento, pues por lo pronto, que yo sepa, no ha Y él emitido tiene el alguna, control del ESAF. alguna resolución. Pero también el mismo Agustín Alonso lo vimos encabezando una conferencia de prensa, participando en la que integraban una comisión para atender e investigar los feminicidios en el Estado, tras el hallazgo, bueno, tras lo que se reveló de la participación de la Fiscalía en el presunto encubrimiento del feminicidio de la joven que fue encontrada en la carretera de la autopista La Pera Cuautla, y tampoco pasó nada, esa comisión incluso ya se cerró, ¿no? Y hoy lo vemos, insisto, para, si gustan cerrar este tema, lo vemos posando, ¿no? Haciendo el símbolo de la 4T a este personaje, que ha sido un opositor prácticamente de la 4T en el estado de Morelos. Porque esto que menciono de el intercambio de opiniones que hubo con la Secretaría de Movilidad y Transportes, pues más que una investigación como tal, parecía un tema mediático, ¿no? Político, ¿no? De rivalidad política, que no concluyó. Y al hoy, final de bueno, cuentas así fue, la ¿no? cobija de Morena lo alcanza a cubrir. Así fue mediático, fue un discurso que inventó para tratar de Hablar de justificar rectores. y tratar de alguna manera de colocar. Yo creo que si algo queda muy claro de lo que pasó en la precampaña y de lo que ha dicho el presidente, incluso en sus discursos, hay un grupo de políticos que se dedica, incluso de Morena, reconoció incluso de Morena, que se han dedicado a ponerle piedritas al gobierno de Cuauhtémoc. Está claro que eso fue una de las tantas acciones que hizo, porque hizo muchísimas Agustín Alonso desde el Congreso del Estado. Él prácticamente dirigía el grupo de 15 diputados que controló el Congreso y que se oponía de manera sistemática, sin razonamiento legal alguno, en muchas ocasiones, para obstruir las acciones de gobierno, buenas o malas o como fueran. Él estuvo ahí presente en todo momento, únicamente con un claro objetivo: estar golpeando al gobierno en turno, que era el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues en algún momento su segunda causa más importante en el Congreso fue defender al fiscal del Estado de Morelos. Pues yo lo que veo es que hay como grupos que subsisten, ¿no? Prácticamente todos los grupos políticos que observamos durante estos años pues se mantendrán. Las posiciones del gobernador pues están en Víctor Mercado, en Sandra Naya, ¿no? Las posiciones pues también de este grupo de Yautepec pues se mantienen. Y lo mismo, ¿no? Ya con la misma pues Margarita, ¿no? Con colocación que seguramente habrá. Entonces pues poco va a cambiar el escenario político en los próximos años. El asunto es que si se han peleado durante todo ese tiempo, pues va a ser muy complicado, ¿no? Que en algún momento limen asperezas. Y sí creo que debe haber investigaciones. Definitivamente las tendría que haber por parte de la entidad superior de fiscalización en cualquier rubro, ¿no? Pero pues de pronto viendo algunas renegociaciones, pues pareciera ahí que ojalá no se olviden tampoco los temas en el Estado. Para cerrar el tema, ¿consideran que el incluir hoy en estas diputaciones o candidaturas a diputados federales, veremos después lo que pasa en las diputaciones locales, en las candidaturas y también en las alcaldías, tendrá repercusiones para el movimiento, para Morena, para la propia, en su caso, si es que gana Claudia Sheinbaum en la presidencia, tener a estos personajes por decisiones pragmáticas? ¿Tendrá un costo negativo en algún momento del siguiente sexenio? Sí, por supuesto. No se puede negar que si hay perfiles que no son acorde sobre todo pues al tema del movimiento, ¿no? A la fundación del movimiento, pues siempre puede haber ahí alguna disparidad. Ahorita pues todos están apostando por Morena porque pues es el partido que muy probablemente se lleve la mayor cantidad de elecciones en este 24, pero pues eso no quiere decir que realmente están en el movimiento. Entonces ya lo vimos, ¿no? Ya se hicieron de los home run, eso era muy importante en el caso de Baja California, pero de todas formas pues sí, han ido avanzando, creo que de manera pragmática en muchos lugares. ¿Tendrá costo? Claro, por lo pronto interno, muchos no están contentos por lo que está ocurriendo en la designación de los candidatos, sobre todo con esta lista que apareció de candidatos a diputados.
y yo creo que va a tener un costo interno de manera inmediata y por supuesto en el futuro cuando vea la gente que el desempeño de muchos de estos candidatos a diputados, alcaldes, Ya como legisladores, bueno, ¿no? En ya funciones. como funcionarios en funciones como representantes populares, pues no reflejen lo que efectivamente estaban diciendo en el discurso de primero los pobres y mira, yo creo que el tema más sentido en este momento, digan lo que digan, es el tema de la seguridad. Y si no hacen algo al respecto, yo creo que este movimiento está condenado justamente a recibir la desaprobación de la sociedad si no hacen algo en el tema de la seguridad. Y eso pasa por una revisión. Creo que como gremio, incluso nosotros lo hemos dicho, que nos investiguen, que investiguen a todos, que investiguen a curas, que investiguen a reporteros, que investiguen a la Madre Teresa de Calcuta, a todos, a todos. Y esto pasa por investigar justamente, lo primero sería investigar a Morena. Morena se tiene que investigar a sí mismo para poder, si quiere hacer algo en materia de seguridad, poder hacer algo por la sociedad. Si no lo hace, si termina valiéndole, bueno, ahí estaremos viendo justamente repetir este ciclo de violencia que administra únicamente el dolor de los mexicanos. Y tocaste un tema, lo que más nos importa a los mexicanos pues es el tema de la seguridad y sin embargo, para cambiar de tema a uno nacional, pues lo que vimos recientemente el pasado domingo, 18 de febrero, pues fue esta marcha que la bandera fue la democracia y pedirle, entiendo, al presidente o a las autoridades, pues que no intervenga en el proceso electoral, ¿no? Hubo acusaciones que lo tacharon de dictador, se repitió mucho la consigna que Pedro mencionaba hace rato de narcopresidente, que deriva de una publicación, doctora, decías, de un medio en particular, ¿no? De una exclusiva, ¿no? Periodística, aparentemente, y bueno, concluye esta marcha nacional porque se replicó en varios estados del país, ¿no? Las cifras varían, cada parte da su cifra, ¿no? De cuántos participaron, particularmente allá en la Ciudad de México, con este mensaje de Lorenzo Córdoba, ¿no? Como único orador. ¿Cómo evalúan esta nueva movilización? Nuevamente la marea rosa, se dicen a sí mismos, a nivel nacional. Pues una marcha, yo la podría decir, en contra de AMLO. Absolutamente es una marcha en contra del presidente. Yo precisaría primero que en el caso de este hashtag que ha sido introducido desde hace alrededor de 2 semanas y media del narcopresidente, pues data de estas 3 publicaciones, ¿no? Que surgen de 3 medios de comunicación que se dan de manera simultánea, entre ellos pues está el de la Deutsche Welle, ¿no? Ahí lo escribe Anabel Hernández. Ella incluso pues en una plática que tiene con Julio Astillero, le dice, es que todo es de Víctor Soto, que pues es una de las personas cercanas en su momento en el 2006 a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, y él es quien graba a Nico, que pues también fue un personaje relevante en esos años, no muy acusado de que era el chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, del salario que tenía y demás. Sí. Al final, bueno, pues se sabe que es un operador del presidente y que él mismo, Soto, en una entrevista que da en Sin embargo, dice, no, yo desconozco en algún momento haberme presentado ante la DEA y decir que yo tengo videos o que yo grabé en algún momento a Nico. ¿Eso tira completamente esa versión? Pues yo creo que lo que lo tira es que la misma DEA la desestimó en el 2010, o sea, no hubo más. El asunto terminó ahí cerrado. O sea, no es una investigación que no dio absolutamente nada más, no prosperó, ¿no? Y creo que ese es un tema muy importante porque de ahí pues se ha armado ya todos pues estos conflictos, ¿no? Posteriores de si hay o no involucramiento del crimen organizado respecto al presidente López Obrador. Me parece también muy importante porque Anabel dice que va a presentar en su momento, porque sí tiene videos, pero dice que cuando pues acabe toda la investigación periodística, ojalá que sea muy pronto y que podamos ver esa parte, ¿no? Porque creo que sí mancha definitivamente la investidura del presidente en este momento. Ahora, ya después de esto viene entonces sí los otros temas, ¿no? Que han estado en el estado de Guerrero, que definitivamente se tienen que investigar, que hay pues involucramiento, ¿no? Lo vimos en su momento con Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, que había sostenido reuniones y que está plenamente probado, ¿no? Y que desafortunadamente... Que sí está grabada esa reunión, ¿no? Claro, ¿no? Y que ahí está perfectamente reconocible las personas que están involucradas en el crimen organizado. Pero ya lo otro, en esta segunda, pues,
exclusiva que decías periodística, ahí sí me parece que hay mucho que se deja pues en duda, porque pues aparece este sujeto encapuchado, no tenemos manera ni siquiera de saber si es realmente la persona que ahí se alude. Y creo que al contrario, Carlos Loret de Mola pues tendría que coadyuvar en este caso con las autoridades, ¿no? La Fiscalía General de la República ya de inmediato dijo, bueno, pues vamos a buscar entonces, ¿no? Porque lo fueron a encontrar en la sierra, pues a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando en este caso. Creo que eso sería importante. Yo creo que si todos recordamos en aquel momento a Julio Scherer entrevistando al Mayo Zambada en la única entrevista que se le ha hecho, estaba también perfectamente identificado, ¿no? O sea, sabíamos que si era el Mayo, periodísticamente me parecía valioso en ese momento, pero me parece que pues el tema de Loret de Mola, de hecho, pues prácticamente nadie lo retoma, me parece muy fuera del ámbito periodístico, sinceramente, pero sí se tiene que explicar, ¿no? Ahora, en lo que dice Pedro de cómo se ha manejado este hashtag narcopresidente, que sobre todo se ha movido en la cuenta de Twitter, bueno, ahora X, también está detectado el tema de los troll bots, ¿no? Ya incluso pues Claudia ayer dijo que va a presentar una denuncia al respecto porque se han detectado cuentas desde España, desde Colombia, desde otros países, en donde todos tienen el mismo margen de error, ¿no? Se habla de 500,000 cuentas que pusieron mal el nombre de Xochitl y que pues eso haría imposible, vaya, que 500,000 personas se hayan equivocado de la misma forma, ¿no? Sí te habla de que hay todo un movimiento detrás que está en las redes sociales y que está operando para ese tipo de campañas, que son campañas sucias definitivamente, ¿no? Lo que vimos el pasado domingo, pues sí es una marcha en contra del presidente López Obrador, es una marcha en favor de Xóchitl Gálvez, por supuesto, y creo que sí era muy importante pues que haya un destape total, ¿no? Pues sí, estamos defendiendo. Me parece muy lamentable que muchas personas que salen a marchar, lo cual aplaudo, qué bueno que vayan y que se manifiesten, pero es muy lamentable que pues van defendiendo partidos con los que tampoco comparten, ¿no? Porque ¿quién va a defender al PRI o quién va a defender al PAN de antaño? Eso tampoco es un asunto que en este momento pues esté una realidad del país. Y yo creo que hay algo que define la marcha, digo, puede tener puntos buenos, pero no lo podemos dejar pasar. Esta marcha, sin duda, si algo tiene o algo la caracterizó, fue el clasismo. Absolutamente. Y fue muy claro. Es decir, ahí no vimos al pueblo. Ahí y que no había sigue siendo pueblo. un discurso polarizante, pero de todos lados. Esa es la parte más compleja. Pero también esa clase social tiene derecho a expresarse y a salir. Claro, tiene todo el derecho y tienen además una causa que me parece a mí relevante en este momento. Creo que no lo habían encontrado, no habían definido qué es lo que en realidad no les gusta, aunque yo les criticaría algo. ¿Qué hicieron ellos? O sea, parece absurdo, parece algo repetir las palabras del presidente, pero efectivamente, ¿qué hicieron ellos? Ellos también se beneficiaron de esta corrupción que en algún momento ellos la pusieron en este lugar. No es un asunto que venga del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto desde hace mucho se descompuso, desde hace mucho le permitieron a los grupos criminales asentarse en diversas partes del país, operar con total impunidad y por supuesto que son ellos los que estuvieron ahí en ese momento para abrirles plaza, para dejarlos pasearse a sus anchas y hacer de este país lo que hoy es. Pero cuando dices ellos, hablas de los partidos políticos. De los partidos políticos. No de la señora que marchó el domingo y con su marido. De mucha de la gente que estuvo ahí participando. En el caso de Morelos, que fue donde yo vi y fui testigo, muchos exfuncionarios del gobierno del PRD, del gobierno del PAN, de los gobiernos priistas, que en su momento... Bueno, sí te doy la razón. Circularon fotografías de Graco Ramírez extendiendo una manta en la Ciudad de México, porque además marchó en la Ciudad de México. Supongo que en Morelos no puede marchar porque sale a la calle y de inmediato encuentra el rechazo de la sociedad, que todavía tiene fresca en la memoria lo que hizo para el Estado de Morelos, que fue pues, la participación de Alberto Capella, el incremento en los delitos, una policía abusiva, el incremento del secuestro también, y ver a Graco Ramírez. Digo, la marcha no fue contra la inseguridad como tal, esta que vimos. Fue por la democracia, pero es que yo insisto, o sea, es que el tema no, en este es que momento... no fue por la democracia, definitivamente no fue por la democracia la marcha, ¿no? Imagínate. Ese era el título que tenía, pero efectivamente lo que le ganó y lo que la gente está sintiendo porque hoy en este es el momento, color de Xochitl, o sea, rosa. Hoy el rosa se lo ha adueñado, cuando es el color institucional del INE, pero como no se puede identificar ni con el PAN ni con el PRI porque son impresentables y menos con el PRD, pues entonces termina tratando de parecer ciudadana cuando pues todos sabemos que siempre ha estado con el PAN. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante porque el orador que era Lorenzo Córdoba
diciendo, es que aquí venimos por la democracia, no venimos en contra de partidos. Cuando tienes mantas diciendo narcopresidente, cuando tienes, nosotros apoyamos a Xochitl, era clarísimo. Bueno, dice el presidente, acusa que varias veces lo señalaron como narcopresidente en el discurso. No es cierto, en el discurso de Lorenzo Córdoba no, pero muchos de los oradores o animadores que estuvieron ahí, claro, sí le estuvieron, de la gente, de la misma gente y de las mantas que llevaban. Sí le estuvieron diciendo narcopresidente en varias ocasiones. En esa parte hay que darle la razón. Yo creo que si algo hizo enojar al presidente, si algo lo preocupó, es efectivamente que llenaron el Zócalo de entrada. Lo llenaron y que llenaron 120 y tantas plazas en el país. Se habla de una movilización total de 18 millones de personas. Habrá que ver si es cierto. Por lo pronto dicen que aquí en el estado de Morelos fueron 2,000. Cerca de 2,000 personas. Yo diría que es una cifra bastante amigable con la movilización, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Sí hubo una movilización importante en el estado de Morelos, más que en otras ocasiones. Yo creo que de este último sexenio es una de las movilizaciones más nutridas que ha habido en el estado de Morelos. Eso sí hay que resaltarlo. Y por supuesto, insistir, no era el pueblo. Creo que esta clase social y política que fue a manifestarse el pasado domingo, lo que tuvo, o la gran novedad que tuvo, es que está hablando de algo que la gente le está doliendo muchísimo, que es el tema de la seguridad, que no fue el tema principal del discurso, pero la gente está angustiada por lo que está ocurriendo, por la forma en la que su cotidianidad está siendo afectada, porque no pueden iniciar un negocio, no pueden vender algo sin que esté presente ahí el crimen organizado diciéndoles aquí estamos y tu seguridad nos pertenece. El Estado prácticamente los ha dejado solos, al abandono, y esto, yo insisto, es el principal tema que hoy nos debe de preocupar. Le debe de preocupar. Pero no estaba, o sea, en sus puntos que han puesto como el pliego petitorio. No estaba la que, seguridad. Pues, no ha sido un tema de saca las manos, presidente, pero fíjate que hay algunos datos en donde, pues, por ejemplo, hablan de medios de comunicación, que los medios no estén del lado de Claudia Sheinbaum, que no sean operados por el gobierno. Y pues no, realmente los datos que tiene Tlatelolco Labs, que hicieron todo un estudio, ¿no? Que hicieron un comparativo de cómo se mueve Claudia Sheinbaum, cómo se mueve la opinión sobre Xóchitl Gálvez, es infinitamente mayor las columnas que se escriben en favor de Xóchitl Gálvez en los medios de comunicación respecto a las de Claudia. Y si te vas una por una en las redes sociales, lo mismo. Aún así, el rechazo que tiene Claudia Sheinbaum pues es muy inferior al que presenta Xóchitl. Xóchitl está arriba del 48% de rechazo. Y sí me parece que en el caso de Lorenzo Córdoba, como único orador, pues Lorenzo es un hipócrita, ¿no? Definitivamente. O sea, no puede ni siquiera salir y asumirse como un panista, como muy probablemente lo es, y trata de salir con esta bandera de la democracia cuando pues está muy alejado ya de toda esta dinámica, ¿no? Al contrario, sí pareciera recordar de pronto a otros presidentes que cuando salieron, no presidentes del INE, presidentes de la República, ¿no? El mismo Felipe Calderón, o sea, personas que en su momento beneficiaron con decisiones a ciertas empresas como Iberdrola y que después se fueron entonces o se corrieron hacia allá. Me parece que eso es lo que estamos viendo hoy con Lorenzo tratando de maquillar algo que pues ya es muy claro, ¿no? Entonces, pues más vale pues salir y asumirse, pues sí, estamos de la de Xóchitl, que sí es muy importante además porque pues se tiene que respetar, ¿no? Las diversidades en la democracia. Y me parece que lo más rescatable de todo esto es esa posibilidad, o sea, que la gente salimos sin ningún problema a ejercer nuestra libertad de expresión, nuestro derecho a manifestación, y pues no hay absolutamente nadie que discrepo respecto a lo de Lorenzo Córdoba, doctora, porque a mí me parece que ejerció un papel pues muy claro y contundente al frente del INE, tanto así que fue ese INE que presidió el que permitió que AMLO, después de 2 intentos anteriores, pues llegar a la presidencia y le garantizó el triunfo. Y seguramente los morenistas dirán, no, es que fue la cantidad de gente que votó por AMLO la que le garantizó la llegada a la presidencia. Pues también dicen lo mismo del 2006, ¿no? Y que Felipe Calderón se la quitó. Y lo mismo dicen del 2012 frente a Peña Nieto. No, pero ¿te parece que no opera en contra del gobierno? No deja ni siquiera que en el INE se puedan tomar decisiones. Todavía su grupo político está incrustado ahí Lorenzo, y opera todo el tiempo en contra de las decisiones. Pero son las reglas que se encuentran dentro del INE, son las reglas que le permitieron llegar a López Obrador y a sus consejeros, e incluso pero es que no reglas que podemos fueron de pronto aprobadas. Vivir siempre agradecidos de que no hubo fraude en el 2018. Pero no es agradecido, no, de que no hubo fraude,
sino que lo que se le critica y también la defensa de Lorenzo respecto en frente a AMLO es el intento que afortunadamente no concluyó bien para ellos de modificar las reglas electorales muy cerca del Yo siguiente creo que ahí proceso también hay un electoral. problema en el discurso Yo creo que da la gran el crítica mismo de Lorenzo Córdoba es no acceder al voto por voto. Y yo creo que hubiese beneficiado mucho a este país. Pero no que fue él- Lorenzo que No, él- eso fue Ugalde en el En Ugalde. 2006. Sí, Pero yo corrijo. creo que sí, el discurso sí es engañoso de Córdoba, porque dice, es que estamos en contra de que se elija a los próximos consejeros del INE en voto popular, porque eso entonces haría que el gobierno lleve sus tentáculos. No, pues es que ese tipo de elección sería en donde el pueblo sí podría votar, o sea, es algo totalmente contradictorio lo que está diciendo. Pues al final me parece que son formas de proteger, igual quien opina que los magistrados no pueden llegar por voto directo porque eso pues vulneraría el profesionalismo. Claro, esa es una amplia discusión que se tiene que tener y que no se va a alcanzar en estos meses, ¿no? Por eso lo que decíamos al principio de cómo se va a configurar ese Congreso de la Unión, que es al que realmente pues le van a empezar a tocar este tipo de temas. Y que además yo decía al inicio cuando Pedro hablaba de esta élite que sale a marchar, ¿no? Porque toca sus intereses, que yo insisto, yo siempre soy un ferviente defensor desde mi trinchera de la libertad de expresión plena y absoluta, ¿no? Incluso, si me permiten, radical, ¿no? Hasta en tanto no violentes la ley. Puedes expresar en el plano de las ideas, me parece a mí, lo que sea. Por eso los obispos pueden salir a marchar en contra del derecho a decir de las mujeres, porque es su opinión, ¿no? Y en el plano de las ideas se respeta mientras no pase al ámbito de la administración pública. Lorenzo Córdoba también tiene derecho, digo, no ha sido sentenciado, no ha sido juzgado, no ha cometido un delito que le impida expresarse hoy ya desde fuera del INE. No. De hecho, lo que estamos pública y diciendo es que abiertamente. debería ser más abierto y pues aceptar también sus ideologías, porque sí, claro que ha sido un adversario en muchos momentos. Yo no me puedo imaginar a una figura que defiende la democracia haciendo todo porque no hubiera, por ejemplo, revocación de mandato, ¿no? O sea, una de las figuras de participación ciudadana y tratar de poner absolutamente los peros. Eso yo creo que no discrepa entonces de tu discurso pro democracia y que la ciudadanía realmente decida. Pero es que el tema de la revocación de mandato, como se manejó en esta administración, al igual que las consultas populares, por ejemplo, de Huesca, pues más que el concepto de la revocación de mandato, hablaban, igual que las consultas populares, pues de la forma, ¿no? En la que, y los fines con las que, en este caso, el Ejecutivo Federal Pues intentaba ojalá que muchos implantar estados esa hubiéramos idea. tenido las posibilidades de llevar revocaciones y llevar todas estas figuras. Yo creo que eso abonaría en lugar de... En Morelos ir en existe la contra. figura. Existía. Existía la figura. La figura fue aprobada y después con Graco Ramírez la Graco, derogaron. Graco propuso, una de sus propuestas era someterse a revocación cada 2 años. Pero la derogó. En términos reales, derogó El esa demócrata figura. de izquierda, El Graco demócrata la Ramírez, derogó. Él le impulsó justamente cuando tenía enfrente a Carrillo Lea y en ese congreso, el Congreso de Morelos, en la ley electoral y en la constitución política local, logran poner una ley de avanzada para todo el país. De hecho, la consulta popular, el referéndum y el plebiscito se mencionan por primera ocasión en la legislación morelense y se hace después, tardan unos años para hacer esta ley secundaria para que pudiera aplicarse, para que hubiese un instituto, en este caso el electoral, encargado de llevar a cabo ese proceso. Aparece ahí y bueno, al final de cuentas lo que sucede es que cuando él llega, justamente por eso que impulsó, él se encarga de anularlo. Dice que se trató de armonizar la ley con la ley federal. Es cierto, el Estado es soberano como para poder haber hecho esa legislación, haberla mantenido a flote, incluso seguir impulsando una expresión de la ciudadanía de revocar el mandato cuando considerara que una autoridad no estaba cumpliendo con lo que había prometido en las urnas. Claro, pues siempre el tiempo no es suficiente para platicar estos temas. Previsiones, me parece que podríamos empezar lo hacía Samuel en esta mesa, ¿no? ¿Qué prevén que ocurra en los próximos días? Ya están a punto de iniciar las campañas federales, ¿no? También las locales después, ¿no? En la contienda. Ya se dieron los registros de ambas candidatas a nivel nacional. ¿Qué prevén para Morelos en los próximos días dentro de Morena y en la contienda electoral, doctor?
pues ya las definiciones rumbo a los ayuntamientos, ¿no? Parece que hay renuencia, porque ya en otras ocasiones se ha dicho, ya van a decir, y no. siempre no. Entonces creo que eso va a ser muy importante, sobre todo porque hay en el caso municipios de que podrían Cuernavaca, ser focos rojos, ¿no? pues Dentro de... está, sí, también el tema de seguridad pues se tendrá que ir cuidando, ¿no? Entre todas. El instituto, en este caso el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que pues tiene que asignar los convenios con la Comisión Estatal de Seguridad, porque pues no lo estamos viendo en este momento en Morelos, como quizá ya ocurre en Guerrero, donde de plano hay lugares en donde no se va a Es un contender. tema que podríamos tocar, los asesinatos de candidatos. Sí, porque hay que ponerle mucha atención en eso, ¿no? Que independiente de las personas que están compitiendo, pues también ciertas zonas en donde pues no se pueden mantener sustraídos Bueno, aquí de ya las hubo campañas. dos ataques, ¿eh? El de Giovanni Lezama, que culmina en un asesinato, y el de un regidor en el caso de Xochitepec, ¿no? Pues sí, sería muy importante ese tema también, que no lo dejemos de lado. Y por supuesto en el contexto nacional, pues ya con el desarrollo, ¿no? En cómo se presenten. Yo creo que viene la parte más importante, la presentación como tal de los proyectos de nación para poder hacer un comparativo entre lo que está planteando Claudia Sheinbaum, lo que también pues trae Xochitl Gálvez y en su momento pues también Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Que terminarán conformando estas candidaturas. Gracias, doctora. Pedro. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que veíamos en la política de hace 30, 40 años, cuando vemos salir a Gustavo Díaz Ordaz dando la cara y diciendo, yo soy el responsable de lo que ocurrió en el 68. Desdenable, por supuesto, criticable, pero alguien que asume una responsabilidad. Hoy lo que vemos es alcaldes que dicen, la seguridad, no, yo no toco, no, yo estoy en el mando coordinado, no es mi tema, no es mi asunto. ¿Vas en el Estado? No, pues estamos esperando que los municipios nos digan, no están en... Vas al federal ni lo ves. Desde los estados ni siquiera vemos a la autoridad federal haciendo algo. Hoy que vemos en el tema en el tema de la democracia, de la organización de las elecciones, una autoridad que se niega a hablar rotundamente, le hemos estado preguntando específicamente de lo que está ocurriendo en los municipios y que dice, nosotros no somos los encargados de la seguridad. Nadie le está diciendo que sean los encargados de la seguridad. Yo creo que tanto el INE como los órganos electorales locales tienen que decir dónde hay focos rojos, dónde se puede presentar, no solo por la responsabilidad que tienen de llevar o conducir una elección, de tratar de poner orden entre los candidatos, no, también de proteger a los ciudadanos que van a salir a cuidar las urnas, a contar los votos en la próxima elección. Por eso es que tienen que hablar del tema de seguridad. Y no nos sirve de nada tener una autoridad que no atienda el tema y que quiera en algún momento sustraerse de la realidad y decir, ese tema no me corresponde. No es así. Y dos, en el tema electoral tampoco están haciendo nada. Hoy vimos toda esta semana una serie de campañas sucias en los espectaculares, en la radio, en la televisión, creo que sí también llegó a la televisión, en los medios digitales, con noticias falsas en contra de la candidata de Morena, Margarita Saravia, y la autoridad pues simplemente dijo, pues ahí cuando pueda yo sesionar, perdón. Para empezar, a los medios de comunicación no los están invitando a las sesiones del Consejo. ¿Para qué? Para que no veamos justamente qué es lo que se está discutiendo en esos espacios que son muy importantes de debate entre partidos políticos y la autoridad electoral. Dos, porque a mí me parece que la ley lo dice, cuando son tiempos electorales, ellos están obligados a sesionar en el momento que se les pida. Por eso ganan lo que ganan y por eso se les paga lo que se les paga. Claro. Para que en el proceso electoral hagan lo que tienen que hacer. Han transcurrido 7 días y simple y sencillamente no están haciendo nada. Los espectaculares siguen, los mensajes, lo que está circulando en redes sociales en contra de la candidata, pues no se le ha puesto un freno cuando lo que se están divulgando son noticias falsas y están enrareciendo el clima político de la próxima elección. Se le puede salir de las manos a la autoridad electoral. No está sacando las preventivas, que son las amarillas, y por supuesto, cuando quiere sacar las rojas, ya no va a haber forma de aplicar una sanción en contra de los partidos. Gracias, Pedro. Gracias, doctora Michelle Onofre. Gracias por su compañía. Saludos desde acá a nuestro compañero Juan Antonio Ayala. Un abrazo a Juan Antonio. Pronto por acá. Recuperación también
doctora, Gracias. y sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, de vernos, de comentarnos. Como decía Pedro al inicio, todos sus comentarios los leemos, los atendemos. Gracias por sus sugerencias y, por supuesto, gracias por compartir esta mesa de opinión, Panorama 360. Nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.